Hola a todos, mi nombre es Pablo Castillo, soy músico y compositor trujillano. En mi experiencia como músico, pues me dediqué a ser tecladista después de haber estudiado piano. He podido compartir escenario con músicos como Andrés Doblude, Juli Freund, Rubí Palomino, Mia Montt, Marco Romero, entre otros artistas acá nacionales. Y aparte de dedicarme a la ejecución, me gusta mucho la composición, me dedico a la composición. Tengo un proyecto que empecé más o menos en el 2016, que se trataba de componer música instrumental ligada al género de ambient, y posteriormente a eso comencé a ligarlo a la música audiovisual. Siempre me gustaban las películas y la música de cine, ¿no? Entonces comencé a componer más o menos hace 2 años música para cortometrajes, publicidad, entre otros. Para mí la música es probablemente la forma de expresión más sensible que puede existir en todas las artes, ¿no? En general todas las artes tienen un punto, digamos, de expresión muy delicado, pero en la música yo personalmente encuentro cosas que no me dan las otras artes. Aparte que desde siempre he estado ligado a la música y relacionado y envuelto desde el ambiente familiar y de casa, ¿no? Es mi forma de expresión, mi forma de liberar ciertas cosas, y es un gusto que la verdad no me pesa nada cuando lo realizo. Mi primer encuentro con la música desde muy pequeño, recuerdo. Probablemente de los 4 años más o menos. Recuerdo que yo llegaba del jardín, pues del kinder, y tenía algunos cassettes de música que no eran míos, eran de mi papá, y los ponía. Me gustaba poner la música, ¿no? Me gustaba escucharla. Y había una guitarra por ahí, la cogía, no sabía tocar guitarra. Pero luego a los 8 años fue mi primer encuentro con el teclado, ¿no? Que mi papá me enseñó teclado, me enseñó el Cóndor Pasa, me acuerdo, a los 8 años. Y ese fue mi primer encuentro con un instrumento y con una canción. Eso fue a los 8, y de ahí ya seguí desarrollándome por mí mismo hasta que tuve la oportunidad de estudiar ya a los 15 años más o menos. Desde siempre estuve como que quería tocar, siempre he estado tocando, ¿no? Siempre he estado practicando, buscaba canciones en internet, me acuerdo, descargaba los acordes en las páginas estas de acordes, ¿no? Y los imprimía, y tenía un teclado que compró mi mamá cuando yo tenía 13, cuando cumplí 13, me lo regaló por Navidad. Y ese fue mi primer instrumento propio, yo no tenía un instrumento propio. Y cuando entré al colegio, la verdad me acuerdo que yo quería postular a la universidad y quería estudiar ingeniería de sistemas. Pero luego se vio la oportunidad de poder estudiar acá en la Universidad en Lima, ¿no? En la UPC. Y sin embargo igual fue difícil porque el futuro pues era como que medio entreverado, ¿no? Pero me di cuenta que quería hacer de eso mi carrera cuando comencé a descubrir grupos y músicos que eran muy buenos, y me di cuenta que todos habían estudiado profesionalmente. Entonces dije, porque siempre me planteaba, no había muchos músicos empíricos, etcétera, pero había gente que también desarrollaba buenas cosas y habían estudiado en escuelas fuera, en otros países, ¿no? Entonces dije, esto pues es una carrera, o sea, puedo estudiarlo y puedo volverme profesional en esto, ¿no? Y ahí decidí más o menos a los 14 años. Un año después postulé al conservatorio, ingresé al conservatorio, estudié 2 años y luego ya me vine a Lima a los 17 para seguir la carrera y volverme, digamos, profesional en el ámbito musical. Personalmente me considero una persona que ha visto muchas películas, o sea, no todas, es un montón de películas, pero sí he podido crecer viendo muchas películas, en general de todo tipo, ¿no? Bastante de comedia, me acuerdo, por cuando éramos pequeños. Pero recuerdo que mi primer enlace o enganche con una banda sonora fue con Star Wars, con la Guerra de las Galaxias, porque yo era bien fan de los videojuegos.
Siempre he sido fan de los videojuegos y me gustaba mucho el juego de la Guerra de las Galaxias. Y luego comencé a ser fan de las películas. De pequeño, tendría 9 años más o menos. Y relacionaba mucho los personajes con la música, las escenas con la música. Y siempre tarareaba las canciones, inclusive cuando no veía las películas, estaba tarareando las canciones. Y me gustó bastante la banda sonora de Star Wars, ¿no? Y entonces yo decía, pensaba dentro de mí a los 10 años más o menos que la música tenía mucha influencia dentro de las escenas, ¿no? Y de los personajes. O sea, aparecía un personaje y había un motivo melódico, ¿no? Aparecía una escena y había un motivo melódico. Y esto era importante porque permitía que la película también se desarrollara muy bien. Posteriormente a tuve otro buen ejemplo que era El Señor de los Anillos. O sea, tengo la suerte de haber como que crecido con buenos ejemplos, ¿no? Directos, o sea, aplicación de leitmotiv directo, ¿no? Entonces, fue un buen punto de partida, creo, para mi relación desde la música con el cine, ¿no? Y después ya, cuando comencé a estudiar la música profesionalmente, me di cuenta que había todo un estudio detrás de las bandas sonoras a lo cinematográfico, ¿no? Y me pareció muy interesante. Siempre me ha gustado la relación esta de música, personajes, escenas, con la trama de la película, etc. Siempre recuerdo que me gustó la música instrumental en general, desde música académica hasta lo contemporáneo. Y recuerdo que cuando tenía 17, 18, descubrí un género que era el ambient music, de música electrónica de los 70 más o menos. Y había compositores, que soy yo, Brian Eno, Daniel Lanois, etcétera, que luego han trabajado con artistas muy importantes, que simplemente hacían música o sea, ellos pensaban que era para ocasiones, ¿no? Obviamente no era a pedido, sino que ellos, digamos, sacaron un álbum que era, Brian Eno sacó un álbum que era música para aeropuertos, ¿no? Hay 4 canciones, donde él imaginó que era la locación, digamos, ¿no? Entonces era como que ciertas locaciones. Y a mí me gustaba, digamos, crear texturas, más que nada partiendo de las texturas de los ambientes, etcétera, con los sonidos, ¿no? Y desde ahí nace esta relación estrecha de comenzar a crear música instrumental. Y luego dije, pues si tengo la oportunidad de hacerlo para medios audiovisuales, que siempre hubiera querido, como que darle un motivo musical a un personaje o a una escena o a una trama en general, siempre es como que chévere, ¿no? Entonces nació la oportunidad, algunos cortometrajes, algunos videojuegos también pequeños, y comencé a crearlo empíricamente, ¿no? Sin ninguna retribución al principio, simplemente por pasión, por gusto, y seguía yo a la par como que estudiando más a los compositores. Y nada, finalmente descubrí que era algo que realmente me gustaba hacer, ¿no? La animación japonesa de todas maneras influenció, ¿no? Me acuerdo cuando tenía 15 años y a conciencia comencé a buscar música de animación japonesa. Pues veía mucho anime desde pequeño, siempre he visto, creo que el primero que vi fue Pokémon, cuando era muy pequeño. Y escuché la música sola de Los Caballeros del Zodiaco accidentalmente en un disco que encontré por ahí. Fue la primera vez que escuché música sola de anime sin la serie, ¿no? Y después comencé a buscar compositores ya cuando tenía 15 años. Me gustaba mucho la música japonesa, de animación japonesa, sobre todo por el estilo melancólico y bien triste que tienen los japoneses para componer, ¿no? Nunca había encontrado, por ejemplo, música, podríamos decir, norteamericana o europea, occidental, para visuales. Nunca había encontrado canciones tan melancólicas, tristes, deprimentes a cierto punto, ¿no? Y aparte que la animación japonesa, las tramas posiblemente suelen ser más trágicas, entonces están más relacionadas de esa forma. Probablemente tengo dos procesos distintos para componer, ¿no? Está donde compongo simplemente por gusto. Encuentro, digamos, la temática de casualidad, o es una temática que me la he planteado por mucho tiempo y me gusta componer en base a fotografías, o viceversa, ¿no? Tengo la música primero y luego le añado una fotografía original. Y
Y en el caso que cuando llega un producto audiovisual, lo primero que hago es ver el corto o ver todo el producto y tratar de pensar en una ambientación, ¿no? Muy pocas veces ha pasado que de frente agarro y pienso en un motivo melódico y digo, ya, este es el motivo melódico para arrancar, ¿no? Sin embargo, siempre lo que arranco pensando es cómo darle una especie de envolvente a toda la trama o la temática, ¿no? Por ejemplo, si es nocturno, si es de día, etc. Arranco pensando en sonidos que podrían funcionar para el envolvente. Pongo el corto, comienzo a buscar sonidos. A la par o previo a eso, también leo el guión para saber de qué trata, tal cual. Y luego, si creo necesario, pongo un motivo melódico. Me gusta más que nada trabajar con motivos melódicos, ¿no? Han sido muy pocas las veces en que solamente ha sido textura y ambientación, porque no siempre me gusta darle un motivo melódico que calce con lo que se quiere contar en la historia, ¿no? El proyecto X y Y me pareció muy interesante desde que me lo plantearon, ¿no? Siempre existe, digamos, estos polos opuestos en el arte, en general en las cosas que hacemos, ¿no? Y basarse en ese concepto siempre me pareció interesante. Me plantearon que dentro de esto hay una serie de cortometrajes que hay que musicalizar. Me pareció muy interesante porque los cortos contienen el concepto de dual, ¿no? De dualidad. Tuve una idea para este corto de aquí. El corto de Vesperum me pareció muy interesante. O sea, la forma en la que se desenvolvía la trama, ¿no? No había un diálogo, digamos, entre personajes, sino que te narran la historia de un suceso que llega a pasar basado en que este personaje principal tiene una especie de ciclo sin cerrar, ¿no? Y está ahí todo el tiempo atormentándose con lo mismo hasta que finalmente decae en lo que tenía que suceder, ¿no? Yo tenía la idea ya hecha más o menos en base a algo que creé hace mucho tiempo. Por ejemplo, en este caso la música no contiene un motivo melódico, ¿no? Sin embargo, tiene una especie de textura no tan usada por mí, que en música le llamamos disposición cuartal de acordes. ¿Por qué utilicé la disposición cuartal de acordes? Porque es bien abstracto. O sea, el hecho de utilizar voicings cuartales en armonía lo hace muy abstracto, muy abierto. Y para mí personalmente iba con el concepto muy bien, calzaba muy bien, ¿no? El hecho de la muerte, de personificar a la muerte, el hecho de darle un poder de imagen muy fuerte a la habitación y al mar, en este caso. Yo necesitaba que fuera algo bien espacioso, bien abierto, ¿no? Y en música utilizar un voicing cuartal es una disposición muy abierta, te da una textura no tan usada, no tan escuchada, lo hace un poco misterioso, un poco envolvente y quedó muy interesante. No tiene digamos, un motivo melódico, pero sí un motivo rítmico y armónico a la hora que se van desenvolviendo las escenas. Y finalmente, antes de concluir el corto, tiene una especie de desarrollo muy corto. La música, hablo de la música, ¿no? Planteas el acorde y desarrolla melódicamente muy corto y termina. Entonces creo yo que encaja muy bien. Recién me enteré que Vesperum ha ganado el festival Cámara Indiscreta, ¿no? Y obviamente es una alegría inmensa cuando uno pues pone su trabajo a disposición y resulta premiado, ¿no? Por alguna ocasión. Estamos ya trabajando en otro cortometraje y creo que para este cortometraje sí voy a incluir un poco más de melodía como concepto, ¿no? Tiene un personaje, ya tenemos la idea, es un poco más sobre la danza, sobre la expresión corporal, etcétera, etcétera. Entonces sí considero, por ejemplo, que para este cortometraje tiene que haber una melodía, algo más rítmico, más alegre, que inconscientemente quede un poco más guardado en la mente, ¿no?
y que te invite, digamos, de alguna forma a empatizar un poco con el personaje, ¿no? Bueno amigos, yo los invito a que puedan enterarse más del proyecto de XY a través de Instagram, de YouTube y de SoundCloud. Estamos preparando cosas muy buenas, se viene otro cortometraje y mucha más música. Así que nada, les invito a que estén atentos con este super proyecto. Hasta la próxima. As you drift into the arms of the undiscovered, and I don't know